en sus aparatos, donde se dice que estamos grabando la reunión. Muy bien, entonces reitero la bienvenida para cada uno de ustedes. Tal como sabemos, estamos compartiendo un tema de los últimos prácticamente del programa de estudio, y es sobre los derechos sociales y económicos. También comentarles que tenemos pendiente un par de temas más que los vamos a desarrollar durante el presente mes y parte del otro, pero tal como sabemos también, el ciclo está en la fase terminal. Entonces pido que no falten a sus clases, que sean puntuales, responsables y que tomen nota de todas las ideas que estamos señalando o que vamos a compartir. Muy bien, entonces vamos a trabajar un tanto sobre los derechos sociales y económicos. También vamos a decir lo siguiente: estamos precisamente hablando de ciertos elementos vitales. Vamos a ver, ahí tenemos, o estamos compartiendo sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a comentar un poco sobre eso, sobre esta temática. Muy bien. Este material ustedes lo tienen disponible en el aula virtual. También se les ha enviado un par de audios a la plataforma del grupo estudiantil. Entonces revisen esas explicaciones que son relativas siempre a estos temas. Por lo tanto, pues vamos a ir comprendiendo algunas cosas y requiero de ustedes también la participación de cada uno de ustedes. Entonces vamos a ver un punto muy básico. Tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a comprender lo siguiente: los derechos económicos, sociales y culturales se identifican en este caso con esta abreviatura DEX. Posiblemente también puede ser comprendida dentro de una sigla, pero más bien podríamos verlo como una abreviatura. Son los derechos humanos socioeconómicos que se diferencian de los derechos civiles y políticos. Por ahí vamos a comenzar. Es decir, los derechos sociales, económicos y culturales, con las siglas DECH. Entonces, estamos viendo que en este caso se diferencian de los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos es otra cosa, es otro contenido. Estamos entonces en una realidad meramente social, meramente humana, donde tenemos una realización de la persona en cuanto a sus pretensiones o en cuanto también a sus aspiraciones. Por lo tanto, estos derechos, en este sentido, tienen su propia particularidad. Los derechos económicos, sociales y culturales se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Recordemos una cosa, y es que las Naciones Unidas, llamada también Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hablamos de 1945. Entonces, después de 1945, surgen organismos mundiales, tales como la ONU, la
OEA, también aparecen otros organismos financieros o económicos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a un triunfo de las economías occidentales sobre esta guerra, y las economías repuntan, se reorientan hacia el desarrollo, y cada país en este sentido pues tiene sus iniciativas. Por lo tanto, estos derechos humanos son planteados en 1948, reciente, repito, la formación de las Naciones Unidas. ¿Cómo se desarrollan estos derechos humanos o estos derechos sociales, económicos, culturales, que también son derechos humanos? Se desarrollan, mejor dicho, en su protección en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, está pues con las siglas PIDEX, de 1966. Ejemplo de estos derechos incluyen el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. Entonces, estamos aquí reconociendo estos derechos sociales que están preceptuados en las declaraciones, mejor dicho, en las declaraciones universales, comenzando pues desde 1948, pasando por 1966, ¿verdad?, donde ya incluyen estos nuevos derechos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. El protocolo entonces facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite la reclamación por incumplimiento de cualquiera de estos derechos ante el comité, ¿verdad?, de la DEX, o sea, de los derechos económicos, sociales y culturales, que los tenemos ahí apuntados en la parte superior, están con sede en Ginebra. Entonces, esta parte preambular nos indica cómo estos derechos han venido en una evolución, se han planteado en este contexto en las declaraciones universales, a la par del nacimiento también de los organismos mundiales. Asimismo, vamos a mencionar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre incluye el reconocimiento explícito de varios de estos derechos, como por ejemplo la protección a la familia, la maternidad, infancia, salud, educación, cultura, trabajo, descanso, aprovechamiento del tiempo libre, seguridad social, entre otros. Bueno, ahí tenemos una lista de derechos que en este contexto entonces nos da el contenido de que todos estos están vinculantes a la persona y que de ser materializados estos derechos, lógicamente pues la persona goza de esa dignidad, de esa realización, y por lo tanto es una sociedad donde se respetan o donde se garantizan estos derechos, es una sociedad estable. Aquí tenemos a un pensador, ¿verdad?, a Phyllis Ashton, es un relator especial de la ONU para la pobreza extrema, critica a las organizaciones de derechos humanos, Amnistía, en este caso internacional, la Human Rights y otras, por aceptar la idea de que el Pleno disfrute de derechos civiles y políticos garantiza automáticamente el disfrute de derechos económicos y sociales. Entonces, para Ashton, la sostenibilidad del capitalismo a medio plazo solo es posible con una estructura de bienestar social que respalde a los que inevitablemente ha abandonado. Entonces aquí vemos una situación de reflexión. Vamos a ver si ampliamos más para que ustedes puedan observarla. Aquí vemos una realidad crítica de este relator,
sobre la pobreza extrema. Critica, entonces, de alguna forma, a las organizaciones de derechos humanos que tienen una historia, como Human Rights y FIS, entre otras, por aceptar la idea de que el Pleno disfrute de derechos civiles y políticos. Garantiza automáticamente el disfrute de derechos económicos y sociales. Para Axton, la sostenibilidad del capitalismo a medio plazo solo es posible con una estructura de bienestar social que respalde a lo que inevitablemente ha abandonado. Entonces, ¿qué quiere decir esta reflexión? La reflexión nos lleva a una claridad conceptual de qué son los derechos sociales, económicos y culturales en el sistema capitalista. Recordemos que el sistema como tal promueve un conjunto de derechos, pero la gran problemática de los derechos en el sistema es que estos derechos generalmente son abstracciones y no tienen en sí una experiencia, una práctica. Por lo tanto, todas las declaraciones, los tratados, las leyes internas hablan de los derechos sociales, de los derechos económicos, de los derechos culturales, pero una cosa es el concepto y otra cosa es la experiencia, la realidad, la práctica. Por lo tanto, podemos estar llenos de muchas declaraciones, de muchos derechos, pero si no existe una aplicación, una práctica, una experiencia, entonces de nada sirve, ¿verdad? Porque definitivamente los derechos sociales son derechos que requieren o que dan, mejor dicho, prestación. Si no hay prestación hacia la persona, si la persona no tiene ese apoyo en lo social, en lo económico, en lo cultural, en todo lo que le permita realizarse como persona, entonces definitivamente el derecho en sí no tiene mayor vida, sino que es una abstracción y por lo tanto todos los derechos necesitan en este caso experiencia, que la gente experimente, ¿verdad? Que sienta de que ese derecho lo está, digamos, efectuando en su propia realización. Entonces, para este crítico relator, entonces aquí nos lleva a una posición de que el sistema capitalista es el responsable también de la ausencia de la aplicación de estos derechos, en el sentido de que no tiene su estructura social y económica esa posibilidad o esa disponibilidad de ejercer la plena realización de esos derechos que muchas veces están ausentes en la sociedad, debido pues a que su estructura socioeconómica es una estructura que está dirigida principalmente a sectores económicos, y no tanto pensando en la realización social de un conjunto de personas que están ahí instalados en un sistema. Muy bien, entonces ahí tenemos esta parte inicial, en la cual pues nos damos cuenta por dónde arrancan los derechos económicos, sociales y culturales, cuál es la sigla que los identifica, cuándo tienen fuerza como Declaración Universal desde 1948, pasando por 1966. Entonces ya tenemos ahí una aproximación en qué consisten estos derechos, cuál es la concreción de estos derechos, es decir, derecho a la salud, el derecho a la educación, a la cultura, al trabajo, al descanso, a la seguridad social, en fin, una cantidad de derechos que no son todos, ¿verdad? Porque los derechos sociales pueden ir naciendo también a la par de nuevas generaciones. Muy bien, entonces tenemos aquí, por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si hay alguna pregunta, pueden compartirla, o algún aporte, lo pueden hacer también. Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales como derechos naturales y legales, definiendo los derechos humanos como inalienables por naturaleza, al mismo tiempo que la emisión de protección legal, en este caso, los derechos sociales, económicos y culturales son derechos legales, son derechos naturales, es decir, están inherentes a la persona y que gozan de una protección legal. Los signatarios de la declaración se unen al reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Los DES cobran sentido cuando adquiere contenido político. Tenemos otra reflexión en este comentario en la cual se reconocen estos derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal que, repito, es parte de la historia y que además se toma como reconocimiento que estos derechos sociales son derechos humanos y son inalienables, es decir, no pueden ser alterados, no pueden ser modificados porque son conquistas universales, son conquistas sociales y también por su propia naturaleza que le es inherente al ser humano y gozan de una protección legal. La protección legal está planteada en la Constitución, en los tratados internacionales, en declaraciones, etc. Eso implica que hay un reconocimiento de la dignidad de la persona, de los derechos que toda persona tiene, que son derechos iguales en todos los miembros de una sociedad universal. Y donde se expresan estos derechos, se expresan en la libertad, en la justicia y en la paz del mundo. O sea que si estos derechos tienen un pleno ejercicio, una plena aplicación, una plena experiencia de la sociedad, entonces la sociedad tendría como fundamento la libertad, la justicia y la paz. Eso implica entonces esa realidad, pero también en la última línea dice que los DES cobran sentido cuando adquieren contenido político. ¿Qué tipo de contenido político será este que cobran pues los derechos económicos, sociales y culturales? Definitivamente el sentido o el contenido político es definitivamente la visión que tenga un gobierno o un Estado acerca de su población y acerca de hacer valer estos derechos. Es decir, que el Estado mismo sea un protector de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, de los derechos humanos en términos más generales, y que el Estado sea garantista de sus derechos en su población. O sea, el primero que debe de garantizar el cumplimiento de los derechos de esta naturaleza es el Estado mismo, el gobierno, y por lo tanto el contenido político será hacer propio estos derechos en cada institución que respecta al Estado y que los haga cumplir, es decir, en materia social, en materia económica, en materia cultural, en materia de la salud, en materia de la educación, etcétera. Entonces, de esa manera, el contenido político se traduce en que cada ministerio o cada organismo toma su parte que le corresponde de esos derechos y a través de sus propias políticas institucionales, ya concretamente hablando, entonces hace realidad estos derechos en la población.
O sea, si es el derecho a la educación, pues le corresponde al Ministerio de Educación. Si es el derecho a la salud, le corresponde garantizar ese derecho, aplicar ese derecho a la población, al Ministerio, ¿verdad?, de Salud en este caso. Entonces ahí tenemos ese punto, ¿verdad?, que el contenido político radica en eso, en tener un ejercicio en las instituciones del Estado de la aplicación de estos derechos, tomando, por supuesto, la parte que le corresponde. Eso no evita que una institución con otra puedan armonizar un proyecto compartido. Por decir, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud pueden compartir sus políticas de estos derechos, cada uno haciendo lo suyo, pero en alguna forma intersectando una zona común en la población. Por ejemplo, ustedes revisarán que el Ministerio de Salud muchas veces se apoya en el Ministerio de Educación, ¿verdad?, para implementar, me imagino, pues alguna política sanitaria, vacunación, etcétera. Y también el Ministerio de Educación puede auxiliarse del Ministerio de Salud en términos de educación, digamos, en la comunidad, etcétera. Pero en el fondo, en la Constitución se establecen estos derechos, en la Constitución de la República, pero la Constitución es el marco referencial, es el encuadre del Estado, o sea, la naturaleza del Estado y lo que el Estado es en sí, ahí se traduce en la Constitución. Pero cuando ya existen un conjunto de instituciones del Estado, cada institución se apropia de la competencia constitucional y esa competencia constitucional la traduce en sus propias políticas. O sea, ninguna política de X o Y institución pública puede estar separada de la inspiración o del marco filosófico de la Constitución. No se podría actuar de una manera divorciada de la Constitución. También tenemos el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El protocolo facultativo del Pacto Internacional, en este caso, es el instrumento jurídico que permite presentar reclamaciones al Comité DEX de las Naciones Unidas en Ginebra, si se entiende que han sido vulnerados o incumplidos los derechos humanos recogidos en los DEX. Estas reclamaciones son de carácter gratuito y no necesitan de representación jurídica, ni abogado, ni procurador. Los dictámenes publicados por el Comité DEX de Ginebra se refieren a muchos aspectos, pero han sido especialmente relevantes en la defensa del derecho a la vivienda y los derechos de la mujer. Entonces, a veces existe vulneración de los derechos, los estados vulneran derechos en las sociedades. Entonces ahí está el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el instrumento jurídico para presentar reclamaciones, ¿verdad?, ante el comité de la DEX cuando existen alguna vulneración en las sociedades. Por lo tanto, ustedes pueden observar pues que hay una universalización de estos derechos en todas las sociedades y por lo tanto un Estado democrático, un Estado garantista, un Estado constitucional de derecho, entonces debe de respetar y debe de promover, debe de garantizar y desarrollar inclusive los mismos derechos que tienen una amplitud universal. Recordemos que estos derechos son derechos que se han logrado a través de luchas a lo largo de la historia de las sociedades y por lo tanto los derechos gozan de una parte que está planteada en la Constitución, una parte que se le denomina la parte dogmática de la Constitución, es decir, esa parte que han sido luchas universales, conquistas, no pueden ser modificadas o reformadas. La Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Entonces la parte dogmática no cambia, digamos, su contenido,
porque son esfuerzos universales, conquistas históricas que han tenido las sociedades y que están planteadas precisamente en las constituciones y en tratados internacionales. Aquí tenemos pues una serie de artículos, ¿verdad?, que se encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí tenemos los artículos referidos pues a lo que es en sí alguna materia de esta naturaleza, social, económica, cultural, por ejemplo, el derecho al trabajo y a la libre elección del empleo, derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, libertad sindical y derecho de huelga, derecho a la seguridad social, protección de la familia y los menores, derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Y tenemos la Declaración también americana de la OEA de 1948. La Declaración americana, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en marzo de 1948, prácticamente fue el primer instrumento internacional que incorporó un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración americana reconoce, por lo tanto, los siguientes derechos: derecho a la salud y a la asistencia médica, derecho a la alimentación, el vestido y la vivienda, derecho a la educación en condición de igualdad de oportunidades y derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que corresponden por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor, derecho al trabajo, derecho al descanso y a la recreación, derecho a la seguridad social en caso de desocupación, vejez e incapacidad física o mental, derecho a la propiedad privada. Tenemos los derechos también consagrados en el caso básicos o principales. Para el observatorio de los DEX, los derechos económicos, sociales y culturales básicos y principales son los siguientes: derecho a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la salud, asistencia social, asistencia médica, seguridad social y cobertura sanitaria universal, derecho a una educación adecuada, derecho a una alimentación adecuada, derecho al trabajo, incluyendo derecho a la huelga o derecho de huelga y libertad en la elección de empleo, y también tenemos el derecho al medio ambiente. Tenemos las formas también de exigibilidad y justicialidad de los derechos sociales. Entonces tenemos aquí una lista de planteos, ¿verdad?, que ustedes le darán una lectura. También la parte complementaria. Entonces, como pueden observar, debemos de identificar, así de entrada, cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. Se les conoce como los DEX, ¿verdad?, que es una sigla. Y por lo tanto también cómo han evolucionado estos derechos a partir de las declaraciones universales, derechos humanos de 1948, y los derechos también que se desarrollan en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1968. Entonces, aquí tenemos una lista de estos derechos ya concretamente, ¿verdad?, que cada Estado debe de hacer cumplir, debe de garantizar en la sociedad. ¿Alguna pregunta? ¿Si hay algún interrogante? Bueno, vamos a continuar entonces con
los derechos sociales con los derechos sociales. Veamos, vamos a compartir entonces esta parte. Bueno, estamos presentando ya una sección de la Constitución de los derechos sociales, particularmente el derecho a la familia. Discutimos en clase anterior una muestra de artículos que hablan sobre ciertos derechos. El artículo 32, que habla sobre la familia; el artículo 37, sobre el derecho al trabajo; el artículo 53, que es el derecho a la educación; y el artículo 65, que es el derecho a la salud. Por supuesto, de cada parte de estas se derivan otros derechos, otros artículos que ustedes deben darle una lectura en concreto, pero solamente vamos a sacar esta muestra para entender en qué consisten los derechos sociales desde la Constitución de la República de nuestro país. Entonces, vamos a ver quién de los participantes, de los que están en la clase, quiere abordar un tanto sobre el derecho a la familia. El derecho a la familia. Vamos a dejarlo de manera voluntaria. Alguien de ustedes que desee expresar ciertas ideas sobre el derecho a la familia, tomando en cuenta el artículo 32. Dejamos abierta la participación. Voy a tomar nota de estos 4 participantes, hablando cada uno de un artículo. El derecho a la familia es el primero. Veamos quién quiere comentar sobre el derecho a la familia. Muy bien, vamos a ver Esperanza Portillo. Luego vamos con Franklin, el derecho, permítame, vamos a ver. Bueno, vamos a dejar 6 participantes en este momento. 6 participantes. Tania, lo voy a mencionar, Esperanza Portillo, Franklin, Sonia, Melissa. Tenemos también, aquí se identifica con su correo, a C22058, me regala después su nombre. También el CS 22007 y Jorge Alexander. Muy bien, voy a tomar nota, me permiten, por favor. Tenemos Esperanza Portillo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, el artículo 32 dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. En este caso podemos entender que la base principal de la sociedad es la familia. Obviamente, cuando todo el desarrollo que se da es en base a la familia. Entonces, ya que la familia es la base principal de la sociedad, el Estado se encarga de garantizar que la familia, o bueno, ya cuando vengan los hijos y todo eso, cumplan con, el Estado les pueda brindar lo que necesitan para poder desarrollarse. O sea, cuando vengan los hijos, el Estado tiene que brindarle, por ejemplo, lo que es la educación, un techo digno, por decirlo así, ¿verdad? Salud. Entonces, para que puedan crecer en el mejor ámbito y puedan integrarse, o sea, todo en cuanto su desarrollo, para promover un desarrollo social y que la sociedad pueda ir mejor cada día, ¿verdad? Entonces, y no solamente en el ámbito económico, sino que en el ámbito social, en el ámbito cultural. Muy bien, Esperanza Portillo. Muy bien, aquí ya tengo anotado las personas que están ya en línea. Veamos Franklin Eleazar. Buenos días, licenciado. Yo iría con el artículo 37, ¿cierto? Sí, bueno, puede comentar el artículo 37 o
dándole seguimiento a lo que Esperanza también ha señalado, si tiene usted algún aporte, además de lo que la compañía de estudiante ha señalado, puede hacerlo y luego pues puede abordar el artículo 37. Sí, comprendo. Voy a abordar primero el artículo 37. El artículo 37 de la Constitución pues nos habla acerca del trabajo y el artículo dice: el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual o intelectual y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. Como podemos notar también en este artículo 37 nos habla un poco acerca de la familia. Entonces, vamos haciendo un énfasis en este tiempo, en esta actualidad. ¿Quién no trabaja? O sea, trabajan la mayoría de personas. O sea, tal vez de una casa hay cuatro en una familia y de las 4 pues trabajan 3 o 2. Entonces, el trabajo, pues, como nos dice el artículo, es considerado una función social, o sea, todas las personas trabajan, la mayoría de personas de El Salvador pues están trabajando, o sea, es una actividad productiva. Entonces, esta actividad productiva hace un beneficio de la sociedad, o sea, que mientras en un hogar trabaja el motor de la familia, puede ser el papá o la mamá, entonces mientras esos dos están trabajando, van haciendo un beneficio a la sociedad y también a la familia, o sea, están trabajando para la misma familia. Entonces, también vemos, el Estado, pues, o sea, el país está obligado a proteger las fuentes de trabajo, o sea, cada trabajo está siendo protegido por el Estado, o sea, si usted está trabajando en la universidad, pues, el Estado, pues, está resguardando sus derechos como trabajador. Entonces, también podemos decir que el trabajo no se puede considerar como una mercancía, entonces no puede trabajar usted así de gusto, como dicen los salvadoreños, sino que tiene que gozar de algún sueldo, de una economía, bueno, de alguna remuneración económica. Entonces, como medidas del artículo 37 nos habla la Constitución que dice: diseñar y ejecutar políticas económicas que garanticen a la población en edad laboral los materiales para tener una vida digna. O sea, el Estado pues debe de estar brindándole a usted el trabajo y también la ayuda económica a cambio de su trabajo, o sea, como que están intercambiando un poco, pero a la misma vez usted está beneficiando al país y también está beneficiando a su familia. Esa sería mi participación, licenciado. Muy bien, Franklin, gracias. Vamos a comentar el artículo 37, tal como Franklin lo ha hecho. Luego vamos a también a comentar el artículo 32, que Esperanza también ha señalado. Bueno, empezando por este último, el derecho al trabajo. El trabajo como función social es uno de los aspectos que debemos de identificar en ese artículo. Entonces, el trabajo es considerado en función social y en este caso no tiene pues otra connotación, porque el trabajo en sí tiene una función. Si bien, como Franklin ha señalado, hay un derecho también al salario, ¿verdad? Hay un reconocimiento por el esfuerzo laboral, pero el trabajo está en función social, es decir, más que medirnos, que si bien es cierto, es hasta cierto punto una cuantificación de un esfuerzo de trabajo, lo económico, es decir, el valor de un esfuerzo, pero ya trascendiendo, el trabajo está en función social, y como está en función social, entonces debe de ser protegido por el Estado, y el Estado debe estar obligado a proteger y a fomentar, en este caso, las fuentes de trabajo, ya sea pues que actúe como facilitador del Estado o también como un empleador. El otro aspecto que también podemos rescatar del artículo es que no puede ser considerado como artículo de comercio. No sé si Franklin nos puede ampliar un poco por qué el trabajo no puede verse
como un artículo de comercio? Sí, licenciado, pues yo pensaría que el trabajo no puede verse como un artículo de comercio porque ya que no es un comercio, o sea, no se está vendiendo algo, sino que estamos trabajando para el mismo Estado. Entonces, es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo, diría yo, ¿verdad? Como opinión, porque el comercio, pues se trata de que usted trabaja, no, perdón, el comercio se trata de que usted vende algo y esa garantía pasa a manos del Estado, si así fuese en una empresa, pero en este caso, pues el trabajo no se puede vender, sino que lo que estamos haciendo es como un intercambio de equivalencias. Entonces, y si el Estado pues no, no nos paga bien ese trabajo, pues nos los hace con prestaciones laborales. Sí, correcto. Entonces, el trabajo no puede verse como un artículo de comercio porque no se limita, como Franklin y la opinión que he vertido anteriormente, es a través de un salario. Por supuesto, el trabajo tiene un reconocimiento, ¿verdad?, que es el salario, pero no es un artículo de comercio. No se limita nada más a que esta persona trabajó y aquí está el dinero, ¿verdad? Y ahí, como decimos, ahí en ese mundo, ahí muere la situación. No, sino que esa relación laboral, pues lógicamente tiene, ¿verdad?, una serie de derechos y obligaciones, ¿verdad?, que determina esa relación laboral, ¿verdad? Por lo tanto, no es simplemente pagarle a alguien, ¿verdad?, y allí está solucionado el caso, ¿no? El trabajo en sí no puede ser visto como un artículo de comercio porque no se limita nada más a una compra de fuerza de trabajo, sino a un conjunto de relaciones laborales y derechos o deberes, ¿verdad?, obligaciones en esa expresión laboral que se ejerce. Y por otro lado, también dentro de este artículo podemos ver el caso de que el trabajo está en función social. ¿Por qué está en función social? Porque definitivamente el hombre no solamente produce para sí, no solamente produce para sus necesidades o para las necesidades de la familia, sino también para las necesidades que tiene la sociedad, de la cual pues forma parte. Y en ese carácter pues entonces él produce, ¿verdad? Y a la vez la sociedad también está obligada a permitirle, ¿verdad?, todas esas condiciones que ese trabajador debe de tener para realizar sus labores, su trabajo. Entonces el trabajo en sí está en función social porque me permite resolver mis necesidades, las personales, las necesidades de la familia, pero también mi trabajo permite resolver las necesidades de la sociedad. Y en esa realidad, entonces, la sociedad y el Estado como tal debe de preparar las condiciones para esa relación o para esa forma, ¿verdad?, de ejercer dicho trabajo. Entonces creo que de alguna manera bien sintética hemos aclarado con Franklin el derecho al trabajo. Pero si hubiese alguna pregunta, pueden hacerla, ¿verdad?, con toda tranquilidad. Si no, pues vamos a regresar al artículo, digamos, 32, que comentaba Esperanza, y ahí tenemos partes importantes del artículo 32, en la cual se reconoce a la familia, que es la base de la sociedad. Y también vamos a decir que en la familia es un conjunto, ¿verdad?, de personas que está unida por matrimonio o por vínculos de parentesco, ya sea natural o por adopción. Bajo este significado, que es de carácter lato, ¿verdad?, general, comprende la familia 3 órdenes de relaciones. O sea, en la familia hay 3 órdenes de relaciones: las conyugales, las paterno-filiales y las que genéricamente se llaman relaciones parentales. Entonces, en un sentido jurídico,
o en un sentido estricto, se llama actualmente familia al grupo constituido por los cónyuges y por los padres e hijos, con exclusión de los demás parientes, o al menos de los colaterales. En esta sección integran la familia solo relaciones conyugales y paterno-filiales. O sea que podemos hacer como dos grandes campos de separación entre una familia ampliada, ¿verdad? Y una familia más en sentido estricto o en sentido jurídico. Hay una ley secundaria, hay un código que trata exclusivamente de la familia. Ese código tiene el nombre de Código de Familia, y otras leyes conexas que se le llaman también así, que están relacionadas con el Código de Familia. Entonces, en el artículo 32, en el inciso segundo, ¿qué se dice ahí? Que hay una igualdad jurídica de los cónyuges. Es decir, la familia, en este caso, la familia pues está formada por los cónyuges, ¿verdad? Y la relación pues paterno-filiales. Pero el inciso segundo de este artículo impone la plena igualdad jurídica entre los cónyuges, principio que, como en el caso de la igualdad de los hijos, es una afirmación del principio de igualdad constitucional establecida en el artículo 3. ¿De qué? De la Constitución de la República. En el artículo 3 de la Constitución, entonces vamos a encontrar ahí definitivamente que tenemos una realidad, ¿verdad?, acerca de la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley. Eso nos dice el artículo 3. Para el goce de los derechos civiles no pueden establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Entonces, tenemos ahí pues una importancia de la igualdad jurídica de los cónyuges. Esperanza, en esta igualdad jurídica de los cónyuges, ¿podría darnos usted algún ejemplo en el caso de la igualdad jurídica de los cónyuges? Sí, claro, como ya lo dijo usted, ¿verdad? La misma Constitución reconoce que ante la ley todos somos iguales. Entonces la esposa, por decirlo así, la esposa tanto como el esposo tienen los mismos derechos y los mismos deberes, por decirlo así. Entonces, así como el esposo tiene derecho, ¿verdad?, a expresarse libremente, por decirlo así, entonces también la esposa puede expresarse libremente. Así como el esposo puede trabajar, entonces también la esposa puede trabajar. Entonces, no es que a veces en la sociedad decimos, no, las mujeres estamos hechas o están hechas, ¿verdad? No sé, la cultura más que todo, para pasar en la casa, para cuidar de los hijos, para hacer la comida, lavar la ropa, etcétera, ¿verdad? Y el hombre está hecho para trabajar y traer los alimentos a la casa. Entonces, aunque esto, ¿verdad?, desde el principio, ¿verdad?, si en la Biblia encontramos que el hombre es el encargado pues de proveer lo necesario para la casa, pero viéndolo desde este punto, entonces ambos tienen los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones. Entonces, así como la esposa puede cuidar de los hijos, así el esposo también puede hacerlo. Entonces, no sé, ese es mi punto de vista. Muy bien, Esperanza, correcto. Es decir, hay una igualdad, hay una escala de igualdad, por lo tanto, de hecho, tiene el hombre de un empleo digno, también la mujer tiene derecho a un empleo digno. Derecho a la educación, por ejemplo, tiene el hombre, también la mujer tiene derecho a la educación. Por ejemplo, cuando se dan esas posibilidades de estudiar la pareja, es decir, el matrimonio, pues ambos tienen el mismo derecho al estudio. No solamente, como lo señala Esperanza, que la mujer se quede cuidando a los hijos en casa y el esposo se vaya a estudiar. También, en algún momento, puede ser que la mujer
la esposa se vaya a estudiar y el hombre perfectamente puede cuidar sus hijos mientras su esposa está en la universidad, está en el colegio, etcétera. Entonces, es la plena igualdad, es decir, no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Clásicamente, pues por la misma historia cultural, ¿verdad?, por el machismo, tenemos alteraciones en esa realidad que se confunden, ¿verdad?, y que no son las correctas. Sin embargo, repito, pues la plena igualdad entre el hombre y la mujer, las diferencias inclusive de ideas o de esquemas de pensamiento pueden coexistir, inclusive pues políticamente, deportivamente. Eso se observa mucho a veces en la familia. Alguien es partidario de una posición política y el otro diferente. Si es en el aspecto deportivo, pues alguien pues va por X equipo, el otro por otro equipo, pero totalmente opuesto. Entonces, hay que entender que el matrimonio es la unión de dos personas, es la unión de dos personalidades totalmente diferentes, pero que toma un acuerdo para hacer un proyecto de vida, ¿verdad?, para hacer una familia y tratar de convivir con la tolerancia respectiva, con las diferencias y por supuesto de tener consensos en decisiones macro en la familia. Cuando no se toman acuerdos, pues hay que respetarlos, ¿verdad?, la forma de cada quien, pero lo más lógico es comprender que son dos personas y que tienen una concepción del mundo totalmente diferente, pero que en algunos momentos pueden acercarse esa forma de pensamiento y tomar las decisiones. Eso es parte, ¿verdad?, del matrimonio, es parte del acuerdo que se toma, pero todos tienen la plena igualdad de sus aspiraciones. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir comprendiendo ese artículo, el 32. Luego también vamos a entender que el matrimonio es un acto jurídico familiar, pero también hay uniones, o mejor dicho, la unión no matrimonial, que la falta de ese matrimonio jurídico no afecta el goce de los derechos familiares. Esto último es una novedad, ¿verdad?, en el texto constitucional. O sea, cuando no hay un matrimonio jurídicamente establecido, se llama pues la unión no matrimonial, pero es una unión estable, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer. No es que esta unión va a ser de un mes, ¿verdad?, y que va a tener el pleno goce de derechos. No, es una unión estable. Entiéndase que esa unión estable es de años, donde ya hay un historial familiar, hay hijos, hay inclusive patrimonio existente. Entonces eso no puede afectar y goza definitivamente de los derechos que establece la Constitución. Pero esas uniones pasajeras, ¿verdad?, uniones de un día para otro se dan y al siguiente día ya no están, eso no califica en este tipo de análisis. Y de ahí vamos a encontrar pues en la Constitución una serie de artículos que habla, ¿verdad?, sobre las relaciones patrimoniales, los regímenes patrimoniales, que ustedes en su momento lo van a abordar en una materia que se llama Derecho de Familia, que es, por supuesto, creo que ya en el segundo año, ¿verdad?, de la licenciatura. Pero aquí lo que nos corresponde es reconocer que hay una legislación, hay una ley secundaria que se traduce en el Código de Familia y otras leyes conexas que tienen relación con la familia como institución y base de la sociedad. Entonces, tenemos ahí pues ya la participación de Esperanza y de Franklin. Ahora vamos a pasar con el caso, vamos a ver. Licenciado. Sí. Tengo una duda. Sí. Dice que el matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso
sería que el matrimonio pueden, por decirlo así, anularlo. Bueno, en este caso tendrían que haber elementos que no permite la ley en concreto, ¿verdad? En mi caso, mi percepción radica pues precisamente en que no califica, por ejemplo, algunas condiciones que la misma ley determina. Todo lo que la ley determina en un acto es lo válido, pero si un elemento no califica en ese marco referencial, ¿verdad?, que está permitido, entonces el acto es nulo, ¿de acuerdo? No tiene validez. Eso es, ¿verdad?, lo que podría comentarle al respecto. Toda variable que no se enmarque en esa referencia legal, en esa particularidad jurídica, entonces no califica, pero podrían haber también excepciones que pueden ser respaldadas por otras leyes secundarias de la misma relación familiar. Es decir, habría que revisar en particular qué aspectos están en juego para ver si a través de una ley conexa puede inferirse y puede entrar a calificar positivamente el matrimonio. De lo contrario, si no tiene una tipificación en ese marco referencial, pues definitivamente no califica. Muy bien, ya en los aspectos concretos jurídicos, pues ustedes lo van a trabajar en el Código de Familia con el Derecho de Familia el próximo año. De esa manera, pues podría comentarles al respecto. Muy bien, veamos el caso de Sonia. Anabel, me parece que estamos ahí pendientes, según mi registro por acá. Melissa Velázquez. Hola, Lina. Melissa Velázquez, ¿verdad? O Sonia, no sé quién de los dos está en línea, vamos a ver. Sonia. Sonia. Sí. Muy bien, Sonia, ¿qué nos va a comentar? Un poco nada más sobre el artículo 53. Muy bien. Que es el derecho a la educación y a la cultura, que dice que este es inherente a la persona humana y que es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión, y que el Estado propiciará la investigación y el quehacer científico. Cuando menciona que es inherente a la persona humana, lo que hace referencia es que el ejercicio de dicho derecho es esencial para vivir como seres humanos o para vivir dignamente, y que por ello el Estado está obligado a conservar, difundir y fomentar la cultura y también la educación. Esto para que haya un pleno desarrollo dentro de la sociedad. Muy bien, Anabel, correcto. Gracias por su participación. Tenemos el derecho a la educación. El artículo 53, no se le olvide porque estos artículos se van a trabajar, ¿verdad?, en los exámenes, y también ya debe de ser de permanente conocimiento en ustedes, ir conociendo la Constitución, ir trabajando la Constitución. Entonces son artículos básicos, ¿verdad? El artículo 53 dice que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico. Sonia participaba al respecto de este artículo y nos daba ciertas líneas básicas, porque este artículo es referido a esa persona humana y particularmente traducido en la educación.
Bueno, aquí está de por medio un derecho, y es un derecho de enseñar, de ilustrar. O sea, hablar de la educación es hablar de enseñanza, de ilustrar, de que una sociedad tenga acceso a este derecho y que todos, a través de un proceso educativo, aprendan, que es el resultado de la enseñanza. Entonces tenemos un derecho, el derecho de enseñar, pero también existe el derecho de aprender. Y por otro lado, cuando ustedes decidieron estudiar, desde años anteriores, desde la básica, bachillerato, universidad, este derecho de educación también les dio una capacidad, un alcance para optar por el centro de enseñanza o el tipo de educación que ustedes decidieran. Por lo tanto, a nadie se le obligó matricularse por parte, pues, de las instituciones del Estado, es decir, tú vas a estudiar en X centro escolar. No, definitivamente ahí existe también una libertad, existe un derecho de escoger el centro educativo donde ustedes tuvieron a bien realizar sus estudios. Entonces vemos que el derecho a la educación es un derecho, pues, inherente a esa persona humana y que por lo tanto también nos da estas facultades. Es decir, tenemos el derecho de recibir enseñanza, el derecho de aprender y por otro lado el derecho de optar por un centro educativo que más bien nos parece como persona o como grupo familiar en la toma de esa decisión. Pero ¿por qué realmente, Sonia, por qué podríamos pensar de que el derecho a la educación es un derecho social? ¿Por qué podríamos decir que la educación es un derecho social? Sonia nos comenta, bueno, ¿por qué la educación es un derecho social? ¿Será porque está ahí la persona de por medio o también porque ese derecho visto en ese carácter social es abarcativo para toda una sociedad? Donde optan las capacidades, por ejemplo, el caso de las actitudes, las habilidades, todo eso implica la educación, es decir, la capacidad, las actitudes, las habilidades. ¿Será para unos pocos o será este derecho de educación un derecho social para que todos aquellos que se involucren en ese proceso tengan la misma oportunidad? ¿Será eso un derecho social? Sonia, no sé si me escucha. Sí, yo pensaría que sí, es para todos, porque es un derecho que se podría decir que es universal, es para todas las personas, y así que el Estado debe de, por lo menos, garantizar que tenga las oportunidades para poder estudiar. Muy bien, correcto, Sonia, así es, ¿verdad? Es decir, es un derecho social de educación porque es un derecho abarcativo donde todos tienen la misma oportunidad de desarrollar sus capacidades, sus habilidades, también sus actitudes, tanto físicas también como intelectuales. Entonces, por eso la educación es un derecho social, porque no es para unos cuantos. Claro, este derecho social ha venido en una línea progresiva de desarrollo. Recordemos que en los sistemas antiguos, en los sistemas donde no existían oportunidades, entonces el derecho a la educación era un derecho para unos pocos, para los grupos privilegiados, para aquellos grupos con poder económico, político o religioso. Los demás no tenían ese derecho a estudiar, ¿verdad? Y inclusive los mismos griegos, los filósofos,
tendían a escoger a sus alumnos quienes merecían estar con ellos aprendiendo, para ellos procesarles la enseñanza. O sea, los filósofos tenían esa costumbre de escoger a sus estudiantes. Aquel que le miraban habilidades, actitudes, destrezas, lo llamaban para que formara parte de esos círculos de estudio, pero no era una generalidad. Es más, el estudiante tenía que ir a buscar al maestro. No es que era una situación sencilla, ¿verdad? A veces en aquellos tiempos los estudiantes, llamados también discípulos, se sentaban, ¿verdad?, alrededor del profesor, del sabio filósofo, y este les ilustraba con sus enseñanzas. Pero no crean ustedes que eran cortas distancias para ir a una escuela o a un centro de estudio donde estaba el filósofo. Recorrían grandes distancias los estudiantes, pero también había una situación muy particular de estos estudiantes o discípulos, llamados así también, de necesidad de aprender. O sea, tenían ansias, tenían deseos de aprender. Entonces eso les daba esa facultad de ir a buscar al maestro y de sentarse a la par de él, recibiendo las enseñanzas. Claro, calificaban, ¿verdad?, previamente. No a todos les daban la oportunidad para oír las enseñanzas. Eso era en la antigüedad. Luego, por supuesto, esas cualidades fueron potenciales. Eran prácticamente estudiantes muy habilidosos. Todos tenían sus cualidades. De ahí nacieron las escuelas, ¿verdad?, filosóficas. Y eso les permite, pues, mayores conciencia de participación. En Europa, por ejemplo, actualmente los centros educativos, donde van los pequeños, donde van los niños, los ponen en grupo a trabajar, a discutir artículos periodísticos, a ver qué opinan de la realidad europea, de los problemas económicos, políticos, sociales de la sociedad europea. Y ya los niños participan, ¿verdad?, con mucha madurez, haciendo ya los análisis de competencia de acuerdo a su nivel. Y los europeos, los filósofos europeos, por ejemplo, la sociedad participa y se mide el conocimiento ahí de una manera general. Es decir, lo que un ciudadano común y corriente en Europa hace sus planteos en una entrevista, por ejemplo, de un filósofo, es como pensar en una persona que ya tiene una licenciatura en El Salvador, pero allá es el ciudadano común y corriente, que ya tiene un conocimiento bastante refinado de la realidad, aún sin tener quizás un grado, ¿verdad?, académico sustentable, pero la gente sí opina, es decir, ya tienen mayor conocimiento por la misma historia que tiene Europa. Recordemos que Europa fue la cuna, ¿verdad?, de la modernización, o modernidad, mejor dicho, los grandes acontecimientos enciclopédicos, la Ilustración, el Renacimiento, las transformaciones en el siglo XVIII. Europa tiene ese historial de cultura y de ciencia, por lo tanto, pues, se distingue mucho de América. Bueno, entonces ahí vemos esa parte importante, que la educación es un derecho social y que tenemos una educación formal, ¿verdad?, que es la que se imparte en los centros o establecimientos autorizados. Y la educación no formal es aquella, pues, que no está sujeta al sistema de niveles o grados, ¿verdad?, de educación formal. La educación formal es una educación sistemática, o sea, que lleva un programa de estudios, lleva materias. Ese es el punto central. Y la informal es la que se adquiere libre, ¿verdad?, espontáneamente, proveniente, pues, de personas, entidades, medios masivos, la comunicación, las tradiciones, las instancias no estructurales. También uno se educa a través de un proceso informal. De esto hay muchos elementos
de qué hablar, ¿verdad? De la educación que se recibe en los sistemas, pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? En esa parte. Ahora, los artículos siguientes hablan pues de la educación que tiene los siguientes fines. El artículo 55, por ejemplo. El artículo 56 habla que todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica. El artículo 57, la enseñanza que se imparte en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática. Y así sucesivamente tenemos los artículos que hablan sobre este derecho, el derecho a la educación. Muy bien, después de participar con Sonia, seguimos ahora con Melissa Velázquez. Bueno, creo que abarcaría el artículo 75, el de la salud, que dice: la salud de los habitantes de la República y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Entonces, este artículo, primero que nada, pues la Constitución lo reconoce, que la salud es un derecho fundamental que constituye un bien público para todos los habitantes, por lo que este tiene que tener la protección del Estado y de la sociedad. Y por lo tanto, cuando digamos las personas que carecen de pocos recursos y necesitan ser atendidos, a esto no se les puede negar el derecho a la salud o que sean atendidos en un consultorio público, porque estarían violentando este derecho, y tanto el Estado los protege de esta, por lo también que es gratuita este recurso, por lo que no puede ser negado. Entonces prácticamente la Constitución se encarga de que todas las personas, todos los habitantes de la sociedad puedan tener acceso a la salud sin ser negadas, sin tener, ya si no tienen los recursos necesarios para tener acceso a ella. Muy bien, Melissa, gracias. Melissa nos ha comentado entonces sobre el artículo 65, el cual, como ella muy bien lo dijo, que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación, ¿verdad? Muy bien, vamos a comentar este artículo. Me regalan 2 minutos nada más. Muy bien, jóvenes, disculpen ahí ese par de minutos. Entonces, tenemos ahí con mucha claridad el artículo 65, que nos habla sobre el derecho a la salud. Bueno, lo principal en este artículo, tal como Melissa también señalaba, que la persona como tal constituye el principio y el fin de la actividad del Estado. Principio y fin de la actividad del Estado es la persona. Por lo tanto, desde ahí tenemos que es un derecho a la salud, a que se le asista de forma que preventiva y curativa. Tenemos en la realidad de las sociedades muchas veces que nos vamos con la salud curativa
y no preventiva. Eso debido pues a situaciones muchas veces de emergencia, pero otras veces también debe de promoverse esa salud preventiva que debe de ejecutar la política del Estado en tener a la población, en tener a la persona con una salud, ¿verdad?, equilibrada. Entonces deben de manejarse esos dos conceptos en materia de salud: salud curativa y salud preventiva. Eso va pues de acuerdo también al artículo 2 de la Constitución, ¿verdad?, donde se declara que la persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral. Por lo tanto, el derecho a la salud es un bien público, es decir, no puede ser considerado como un derecho que esté de por medio el lucro, ¿verdad?, esté de por medio lo económico. Claro está que dentro de un sistema de libertades tenemos asistencia pública y asistencia privada, pero eso lo determina la persona hacia dónde quiere dirigirse en cuanto a un problema de salud. Sin embargo, el Estado debe de promover la salud a nivel público, a nivel nacional, debe de estar abierto a toda una población, y dentro de ese sistema de libertades, pues la población decide si se va a lo público o se va a lo privado. En última instancia, ese derecho a la salud es un bien público porque es de carácter superior, digamos, para mantener a la sociedad pues con una salud, ¿verdad?, estable. En ese sentido, pues, ¿qué vamos a entender en este caso por salud, ¿verdad? Salud pues es el bienestar, ¿verdad?, que debe tener una sociedad para su pleno desarrollo como persona. Entonces, ahí el Estado debe de organizar todas las políticas en materia de salud para hacer cumplir los artículos constitucionales. Tenemos también un código especial, que se llama el Código de Salud. Y el Código de Salud pues establece en el artículo 40, establece que es el encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O sea, el Código de Salud le determina a este ministerio, llamado Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cumplimiento constitucional que determina el Estado. O sea, por eso mencionaba hace un rato de que cada institución del Estado, cada ministerio del Estado hace de suyo lo que le corresponde constitucionalmente. Por ejemplo, en la Constitución ustedes van a encontrar que el derecho a la educación es esto, o el derecho a la salud es esto otro, pero cada institución recoge ese referente filosófico constitucional y lo traduce en esa institución en planes, programas o proyectos, cumpliendo el mandato constitucional ya en materia concreta, es decir, ya en planes que se estén cumpliendo tales artículos de la Constitución, pero ya traducidos en políticas concretas, ¿verdad?, de cada institución u organismo del Estado. Ese es el punto que vamos a comprender, y por eso es que la Constitución es el referente, es el marco filosófico del Estado, donde toda ley, todo decreto, toda reforma o el nacimiento de una ley debe tener como punto referencial la Constitución, porque no puede existir una ley que esté separada o que esté divorciada de la Constitución. De hecho, han existido, pero han sido derogadas, han sido impugnadas por ser leyes inconstitucionales, leyes que no tienen, ¿verdad?, ninguna relación con la Constitución, al contrario, niegan los principios constitucionales o derechos constitucionales, y por lo tanto esa ley puede impugnarse y puede derogarse, puede venirse abajo, ¿verdad?, una ley que no responda a ese marco referencial que es la Constitución,
donde se determina el tipo de Estado. Entonces vamos a tomar nota, ¿verdad?, que en los artículos, ¿verdad?, de la Constitución se establece que hay una institución inclusive internacional, ¿verdad?, que se llama Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea que la salud de un pueblo, la salud de una sociedad, no solamente es en cuestión biológica o en cuestiones de afecciones o enfermedades, sino que la población también debe tener una salud mental y una salud social. Salud social y salud mental. Estos tipos de especies, ¿verdad?, de salud, no es fácil, ¿verdad?, cuantificarlas en una sociedad. Hay sociedades que pueden estar enfermas mentalmente o pueden estar enfermas socialmente, y eso es más complicado que una afección, que una enfermedad en tal, ¿verdad?, porque vemos ya la curación biológica en la persona, vemos la reparación de su organismo, pero en cuestiones de salud mental y en cuestión de salud social es más complejo porque se mueve en el ámbito, pues, subjetivo, ¿verdad?, psicológico de la persona. No sabemos cuántas personas mentalmente pueden estar con problemas de salud por diversos problemas sociales, ¿verdad?, por diversos problemas económicos, etcétera. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta explicación. De ahí, pues, continuamos con el artículo 67, que ustedes van a revisar, y el artículo 68 y subsiguientes, que siempre hablan en materia de salud. Muy bien, vamos a continuar con la participación. Pueden retomar siempre los 4 artículos, de acuerdo a la comprensión que cada uno hace. Recordemos que cada uno tiene una percepción del artículo y en eso radica el derecho. El fenómeno es uno, pero las interpretaciones, los argumentos, los puntos de vista son variados, siempre conectados a un hecho, pero de acuerdo a la propia percepción que tiene cada estudiante, que tiene cada jurídico. Si lo queremos ver ya más ampliamente en un futuro, entonces cada jurídico tiene una percepción, y esa percepción es la realidad que él percibe, que él analiza desde un hecho concreto. Entonces, sobre un hecho existen tantos puntos de vista. Cada punto de vista es una percepción, es un procesamiento de esa realidad que lo hace el jurídico a partir de lo que él analiza, de lo que él ha leído, de lo que él revisa en la ley, etc. Entonces, vamos a acostumbrarnos a sintonizarnos en varios puntos, o a veces también a tener diferentes puntos sobre un hecho, ¿verdad? Así es el derecho mismo, los argumentos contra argumentos, interrogatorios contra interrogatorios, y así sucesivamente. Debemos de acostumbrarnos siempre a esas técnicas de tener similitudes o tener diferencias en los puntos de vista. Muy bien, vamos a continuar con, tenemos aquí el estudiante identificado con su correo AC22058. No sé si lo tenemos. Sí, buenos días. Muy bien, su nombre, compañera estudiante. Soy Brenda Sofía Aguirre Cárdenas. Muy bien, Brenda, bienvenida. Sí, yo quería dar mi aporte con respecto a lo que es el artículo 32, sí, que está establecido en el capítulo 2 de los derechos sociales, la sección primera. Podemos decir que la familia es la base fundamental de la sociedad. La familia es un grupo social, está constituido tanto por lo que es el matrimonio, la unión matrimonial o el parentesco. Así también la familia es una institución, es una realidad en la cual confluyen una serie de relaciones. La familia es donde se aprenden valores y prácticas, de estos constituyen la base
para el desarrollo y progreso de la sociedad. Asimismo, debe existir la protección del Estado a través de diferentes instituciones u organismos que velen por los derechos de la familia, entre los cuales podemos mencionar como la Secretaría Nacional de la Familia, los juzgados de familia, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC, los cuales velarán por su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Así también podemos decir que aunque el padre y la madre no estén casados, estos tienen los mismos derechos que un matrimonio legal. Es decir, aunque no estén casados sería como una unión no matrimonial. Como usted ya antes lo explicaba, es un matrimonio estable. También podemos decir que la familia es el fundamento legal, pero establecido legalmente en la parte jurídica, pues es el matrimonio, y esta descansa en lo que es en igualdad jurídica de los cónyuges, lo cual podemos decir que tanto lo que llamamos como la esposa y el esposo tienen los mismos derechos, así los mismos deberes, obligaciones, entre otras cosas, tal como lo dice el artículo 3 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Gracias, Sofía. Muy importante los enfoques que usted realiza en esta participación. Tengo un comentario, Sofía, al respecto, y es que en el matrimonio hay relaciones personales, pero hay relaciones patrimoniales. El patrimonio pues tiene que ver con lo que digamos se refiere al soporte económico, ¿verdad? Los bienes que tiene el matrimonio, el caso pues de aquellos que el matrimonio pues ha logrado, ¿verdad? en su tiempo. Eso es parte, ¿verdad?, de las relaciones patrimoniales. Pero en las relaciones personales, Brenda, en el matrimonio, que se derivan pues de la convivencia, ¿verdad?, de la pareja. Recordemos que la pareja tiene una convivencia, estamos hablando de los cónyuges. Esas relaciones no son de carácter patrimonial, sino que son de carácter personal. Entonces, ¿qué tipo de relaciones personales deben de existir en esa pareja para que todo camine bien, ¿verdad? Es decir, ¿qué debe de existir en esas relaciones personales de convivencia entre el hombre y la mujer, que son derechos, ¿verdad? Y deberes recíprocos? Tiene la palabra Brenda, Sofía. Es decir, las relaciones personales, repito, son relaciones entre la pareja que se derivan como derechos y deberes de ambos. Esas relaciones no son patrimoniales, son relaciones personales. ¿Cuáles podrían ser las relaciones personales digamos, de derechos y deberes de ambos para que ese matrimonio tenga durabilidad, tenga existencia, tenga armonía, etcétera? Bueno, creo que para que un matrimonio tenga armonía, o así como usted lo explicaba en la pregunta, tiene que tener lo que es una estabilidad, también una estabilidad dentro de los ámbitos de convivencia, de los ámbitos económicos, así como también de ese ámbito. Perdón, el respeto creo que es importante. El respeto, la armonía que haya entre las dos personas, así como también debe de existir lo que llamamos esa estabilidad, en tanto en sus relaciones. Muy bien. El respeto y otras cosas. Sí, hay otras partes, ¿verdad?, importantes de las relaciones personales, es decir, el respeto, el ambiente sano, ¿verdad?, la reciprocidad. No solamente el hombre debe dar el respeto a la mujer, sino que la mujer. Solidaridad, la igualdad, la honestidad, entre otros, que son fundamentales dentro de lo que es la relación matrimonial. Correcto. Es decir, las relaciones personales son aquellas relaciones recíprocas, ¿verdad? El hombre merece respeto, la mujer también. El hombre merece amor, también la mujer merece amor. Es decir,
son aspectos de relaciones personales, de, digamos, de creatividad, de atención, ¿verdad? A veces sucede en el hogar que el hombre quiere atención, ¿verdad? Quiere atenciones, también la mujer necesita atenciones, ¿verdad? No solamente el hombre puede recibir su alimento en la mesa, también la mujer puede recibir su alimento en la mesa, o sea, son aspectos recíprocos, no solamente la mujer puede cocinar, también el hombre en algún momento podría cocinar y darle también la atención a la mujer, es decir, relaciones personales que derivan o que se derivan de los derechos y deberes. Eso es pues un punto importante. Y luego existen pues las relaciones patrimoniales, ¿verdad? Que es muy diferente a la relación personal. Y tenemos la igualdad y derecho de los cónyuges, la unión estable entre un hombre y una mujer, como lo señalaba Brenda Sofía. Entonces también es importante porque está basada en una realidad del país, ¿verdad? Que por ley pues se regulan esas relaciones familiares resultante pues de una relación de un hombre y una mujer. Entonces esa realidad no afecta al goce de esos derechos, como bien lo señalaba también Brenda en su intervención. Muchas gracias, Brenda, por su participación y la felicito al igual que el resto de compañeros que han estado participando, ¿verdad? Con sus puntos de vista. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con el otro estudiante con su identificación CS 22007. En su correo, veamos, ahí lo tenemos en línea. Muy bien. Adelante. Le escuchamos. Puede comentar cualquier artículo que usted estime pertinente. Buenos días. Buenos días. Su nombre me lo regala, por favor. María José Chicas. Muy bien, María José. Yo hablaré sobre el artículo 65, que dice: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlar y supervisar su aplicación. Aquí les explicaré que es tan importante para la sociedad que los habitantes gocemos de salud, que no solo el Estado, sino que todos somos responsables de prevenir las enfermedades y de combatirlas cuando éstas aparezcan. El Estado es responsable de organizar y vigilar el sistema de salud, es decir, el conjunto de personas e instituciones que prestan servicios de salud. Un ejemplo de esto sobre nuestra realidad salvadoreña sería cuando inició la pandemia y todo lo referente al COVID-19. El gobierno hizo su parte implementando las debidas restricciones e informando a la sociedad sobre las medidas de bioseguridad a seguir. Pero ya queda decisión personal de cada individuo si cumple con estas o no para su debida seguridad. Solamente sería eso. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, María José. Interesante, ¿verdad? El ejemplo que usted bien ubica sobre las políticas sociales y políticas públicas, políticas en materia de salud. A través de la pandemia fue una de las realidades que vemos que un gobierno prontamente pues se puso en línea para contrarrestar la pandemia, o al menos para enfrentar este fenómeno que ningún gobierno del mundo está preparado, ¿verdad? Hemos discutido en algún momento que pandemia y epidemia son dos conceptos diferentes. La pandemia no tiene territorio, no tiene frontera, mientras que la epidemia sí, ¿verdad? Está más focalizada en un determinado sector, territorio o porción de tierra para controlar. Sin embargo, la pandemia corre pues casi en este caso pues a nivel planetario. Entonces los gobiernos, ningún gobierno está preparado al 100%, pero sí hay gobiernos muy habilidosos, muy estudiosos, gobiernos que tienen estrategias inmediatas de mediano o de corto alcance o de largo alcance para proteger a su población. Entonces,
lo que hemos visto, ¿verdad?, con la vacunación, con medidas paliativas, económicas, de apoyo alimentario en la sociedad, en las familias, son políticas sociales, políticas sanitarias que vienen a favorecer, a contrarrestar una crisis pandémica. Entonces esto, lógicamente, siempre pues habrán variables, ¿verdad?, circunstancias que las cosas no salen al 100%, pero los gobiernos tienen esa responsabilidad por mandato constitucional. En algunos estados en América Latina pues golpeó con mucha fuerza la pandemia. En el caso de Ecuador, si ustedes revisan, el caso ecuatoriano fue totalmente muy complicado la pandemia en Ecuador, y sucesivamente también en otros países, ¿verdad?, que fue totalmente adverso. El Salvador, por supuesto, enfrentó el problema y lo sigue enfrentando, pero con menos costos, ¿verdad?, poblacionales, o con situaciones tan altas como el caso de Ecuador. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo muy concreto de la naturaleza de este derecho, el derecho a la salud. Muchas gracias, María José, por su intervención. Hoy pasamos con Tania para finalizar. Tania Janet tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Buenos días, adelante, Tania. Yo iba a opinar sobre el artículo número 32, que es de la familia, el cual nos dice que se reconoce a la familia como la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Entonces, prácticamente lo que este artículo es como una es como que se está representando el principio de unidad familiar, reconociendo a la familia como la base fundamental de la sociedad. También está regulando prácticamente el derecho a constituir una familia, y nos da a entender que la familia es el grupo social primario. En este artículo en sí nos dice que la familia es la base de todo ser humano en la sociedad. Es decir, que la familia es quien fomenta o implanta los valores morales, actitudes sociales y formas de relacionarse en la sociedad. Ahora bien, ¿verdad? Tenemos que la sociedad prácticamente se compone de individuos de todo tipo de familia, entonces viene siendo como que si la sociedad sea un conjunto de familias. Entonces, todo ser humano tiene el derecho de pertenecer a una familia, y el Estado tiene como la obligación de proteger el derecho de la familia, implementando leyes o instituciones para que la familia pueda perdurar y sea protegida a la vez los valores culturales y sociales, y a la vez pueda tener una base económica. Entonces, en el área del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio en sí es la base de la familia, y los cónyuges tienen una igualdad jurídica, pero también está la ley. Tania, no se le escucha. No tiene audio, Tania. Se nos ha ido la audición, digamos, la percepción
de la opinión de Tania, la última parte. Bueno, mientras ella revisa, me parece que también estaba en línea Iris Marielos. Iris Marielo. Iris Marielo estaba en línea, había solicitado también su palabra para participar en estos artículos. No sé, Iris, si todavía está disponible. Iris Marielo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Que voy a mal enseñar. Sí, mi participación era cuando usted preguntaba sobre el artículo 53, lo del derecho social. Sí. Como usted decía, de que a qué se refería eso, o sea, mi participación era que cuando dice que es un derecho social que reconoce a todos los individuos, se refiere no a las sociedades, sino más bien, digamos, es un derecho de que no es privado, o sea, no distingue si aquel tiene más y si tiene menos, es derecho para todos. Correcto. Muy bien, Marielos, correcto, está muy bien, digamos, su punto. O sea, el derecho es un derecho para todos, es un derecho que asiste ahora la población, digamos, una persona decide hacer uso o no hacer uso de ese derecho, para eso ya es otro punto, pero sí es un derecho abarcativo. Muy bien, Marielos, muchas gracias por su intervención. Con Tania nos habíamos quedado ahí pendiente con cierta idea, Tania, y luego con Ariel, que también me ha solicitado la palabra. Vamos a darle a Ariel Vides también. Pero terminemos con Tania, ¿verdad? La idea. Disculpe, licenciada, es que se me fue el internet, pero ya regresó. Sí, no hay problema. Entonces, me había quedado por donde estaba hablando del matrimonio, que también va en base a esto. El matrimonio en sí viene siendo como la base fundamental de la familia, donde nos dice que los cónyuges tienen una igualdad jurídica, pero también ahí nos hablaba sobre que la falta del matrimonio no significa que que no se tenga esa igualdad jurídica, porque si la pareja lleva años juntos y han procreado una familia y a la vez se han hecho de bienes entre los dos prácticamente tienen los mismos derechos. Ese era mi punto de vista. Muy bien, gracias, Tania. Entonces, ahí con Tania su punto de vista, muy correcto. Vamos a dar la oportunidad ahora a Ariel Vides y con él cerramos nuestra sesión en esta mañana. Vamos a ver, Ariel, qué nos va a comentar sobre los artículos que se han discutido. Buenos días, licenciado. Yo pensaba ahorita mismo hablar sobre el artículo 32, justo como acaba de hacer mi compañera. Y, sí. Para mí, por lo que yo puedo lograr entender sobre lo que significa este artículo 32, es que la familia es como que si estamos en una pirámide, ¿verdad? Y entonces la familia es lo que está en el tope de todo de la sociedad. Por tanto, el Estado tiene que proveer un ambiente seguro para lo que vendría siendo la sociedad y por lo que viene siendo esta familia, ¿no? La familia tiene que tener una protección sobre el Estado y por ende esta tiene que crear organismos y servicios apropiados para que se lleguen a integrar. También una familia no tiene que estar estrictamente casada, o sea, entre ya sea un hombre y una mujer, ¿no?, que quieran formar una familia, no tienen que estar estrictamente casados para poder llegar a tener ese título, sino que ya con solo el hecho de haber tenido hijos y haber formado un círculo entre ellos, un círculo de sangre, es suficiente para que estos cumplan con el requisito de tener la protección del Estado y prácticamente pues, gozar de todos los derechos que llega a tener una familia.
Obviamente el Estado prefiere que estés casado, ¿no? Que hayas tenido previamente una boda y ya hayas hecho todo eso ya de manera correcta y legalizada, pero eso no significa que te quiten tus derechos de ser una familia. Puedes gozar de ellos sin importar que estés o no estés casado. Muy bien, gracias Ariel, correcto, ¿verdad? A veces las condiciones en los grupos familiares no es posible, ¿verdad?, llegar a esa etapa. Sin embargo, eso no quita, ¿verdad?, esa plenitud de gozar de los derechos. Ese es el punto importante. Ariel, gracias por la intervención. Me ha solicitado todavía la palabra otro compañero o compañera estudiante, ¿verdad?, identificado con su correo AA 22031. No sé, podríamos participar, tenemos la oportunidad. Sí, buenos días. Yo voy a hablar un poco acerca del artículo 37 del derecho al trabajo, tal como le dice la Constitución en el artículo número 9, que nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley. Este artículo nos dice que el trabajo es considerado como una función social debido a la importancia que este tiene no solo por el trabajador, sino también para la sociedad. El Estado está obligado a proteger y fomentar las fuentes de trabajo, ya que actúe como promotor y asimismo empleador. Entonces tendría que estar obligado y no crear como lazos de desigualdades entre trabajadores en el ámbito de sueldo solamente. ¿Me regala su nombre, por favor? Katia Ambrosio. Bien, Katia Ambrosio, muy bien, correcto. O sea que la esclavitud, Katia, no entra en este carácter, ¿verdad? La esclavitud, es decir, el trabajo no puede ser forzoso, no existe la esclavitud. Es decir, como en ese sistema, después, ¿verdad?, que se inició el Estado, ¿verdad?, o las clases sociales en la antigüedad, la esclavitud no tiene cabida en nuestro tiempo. Ahora, si nos pasamos ya a hacer análisis críticos en economía, habría que ver, ¿verdad?, si existen ciertas esclavitudes, alguna sujeción al mercado, ¿verdad?, etcétera, pero estamos hablando de una situación más abstracta, más simbólica. Pero el trabajo, ustedes muy bien lo han señalado en sus intervenciones, el trabajo debe estar en función social. No solamente porque compramos algo y nos satisface una necesidad y pagamos y allí muere, no, ¿verdad?, sino que tenemos que trascender y ver que esa persona que nos está vendiendo o donde estamos comprando o vendiendo, digamos que tenemos una función, ¿verdad?, trascendente en la sociedad. También en el caso de la familia, ustedes lo señalaron, la familia es la base de la sociedad y la familia es, como decir, la imagen ya genérica de una sociedad, cómo andamos en materia de familia y cómo anda la sociedad. Eso es uno de los puntos muy importantes. Entra en juego también la cultura. Quiero agradecerles pues de manera muy especial a todos. Sin embargo, tenemos a Yancy Perdomo. Yancy, veamos su participación antes de irnos de la clase. Sí, buenos días, licenciado. Fíjese, yo también tenía participación con el artículo 53, de que dice que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico. Yo entiendo que cuando dice que la conservación se refiere al cuidado, el mantenimiento de ese derecho para asegurar que no desaparezca. Con lo del fomento, podemos decir que esta acción está encaminada a proteger o promover
las actividades de los particulares, de otros entes públicos. Y también con lo de la difusión, la misma palabra lo define, ¿verdad? Que es difundir de cualquier forma, de tal manera que la población conozca sobre los diferentes derechos y cómo pueden gozar de ellos. Eso sería mi participación. Muy bien, Yancy, correcto, ¿verdad? Es decir, todos los derechos, el Estado tiene una gran responsabilidad de garantizarlos, de promoverlos, y eso es muy básico. Entonces, de manera muy especial, pues con Yancy cerramos esta intervención. Quiero agradecerles a todos los participantes. Tomé nota de todos los participantes en mi agenda acá, ¿verdad? Que llevo a la par. Entonces, les agradezco mucho, han sido muy valiosos los aportes de cada uno de ustedes. Todos tienen pues un enfoque muy importante, muy agradecido por la participación. Quedamos para la siguiente sesión en participar sobre los derechos económicos. Entonces revisen los derechos económicos, principalmente los que enunciamos en la clase anterior, para que ustedes puedan también tener sus puntos de vista sobre algunos conceptos que hablan estos artículos. Entonces, muchas gracias, les deseo una feliz tarde, nos vemos.